A todos los que están conectados en las diferentes plataformas. Bienvenidos a su Learning Talk de los miércoles. Así que estamos muy contentos, muy felices. Hoy ha sido el primer día en donde la temperatura sube aquí en la ciudad de Germantown. Subió a 70 grados Fahrenheit y ahora ya estamos en 50, 20 grados y se prevé que baje 20 grados más durante el tiempo que estemos aquí conectados. Así que se puede imaginar la locura. No se sabe si encender el aire acondicionado o encender la calefacción. Pero no estoy El esperando. tema de hoy me apasiona porque es el tema de el temor y el miedo en el aprendizaje. Vamos a explorar ese tema. A mí me gustaría primero que me dijeran lo que ustedes interpretan por temor. A ver, me gustaría ver, Ivonne, ¿qué interpretas tú por temor? Temor es como falta de seguridad para mí. Ujú. ¿Y miedo? Eh, y el miedo ya es algo así como terror. O sea, realmente pensar que cualquier cosa me puede pasar, que Ok, yo no estoy preparada para perfecto. afrontarlo. A ver, Teresa, cuéntame, ¿qué piensas tú sobre qué es el temor y qué es el miedo? Que es una ansiedad que produce cambios fisiológicos en el cuerpo, palpitación, sudoración, ¿Cuál de las dos? el miedo. El El temor, miedo. yo pienso que son muy parecidos. El miedo, los dos producen cambios fisiológicos en el organismo. Muy bien. Si vamos a la definición de emoción, cualquier emoción produce una alteración corporal, todas las emociones. El Sí. entusiasmo, la alegría, la pasión, todas las emociones, todas producen modificaciones en la corporalidad por razones propias de la definición. O sea, están alojadas en nuestro sistema límbico y se conectan inmediatamente con el cuerpo. A ver, cuénteme, y cuando ustedes escuchan la palabra miedo, a ver, Tili, enciende tu micrófono ahí para que me diga. Cuando tú escuchas la palabra miedo, ¿la asocias con algo positivo o con algo negativo? Pues normalmente es cuando me siento insegura, como que me siento en peligro. El O sea, que miedo, con algo negativo, algo es lo que me estás negativo, diciendo. sí. Porque es Iván que dice que con algo hay negativo. miedos y hay pánicos, ¿no? Entonces, cuando estamos inseguros, nos produce como una angustia interior. Temores se pueden manejar dependiendo del tipo de temor. Por ejemplo, en ventas hay 4 temores autosaboteadores, que son el rechazo, el fracaso, el ridículo y el éxito. Otra Y vez, repítelo porque se interrumpió a ver, los cuatro temores. Otra vez. rechazo, fracaso, ridículo y éxito. Muy Son bien. 4 temores que presentamos los comerciales en el momento de estar haciendo una venta, por ejemplo. Ujú, muy bien, muchísimas gracias. Fíjense que etimológicamente tienen raíces distintas. Ambas son raíces latinas. La raíz de miedo es metus y la raíz de temor es timoris. Cuando hablamos de miedo, está relacionado con la angustia, con un posible riesgo, con algo que nos puede dañar. ¿Mm? Nos dice que eso produce el miedo y el miedo tiene que estar relacionado con algo que puede ser real o que puede ser imaginario. También dice el diccionario de la Real Academia Española que tiene que ver con el recelo, con la aprensión que las personas tienen ante algo que puede suceder que les sea contrario a lo que ellos desean. Entonces, allí la definición de la Real Academia Española respecto al miedo. Cuando habla del temor, dice que es pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso.
y que tiene que ver con la presunción, con la sospecha, con el recelo de un daño futuro. O sea, en el diccionario ambas palabras tienen connotaciones que yo juzgo negativas. Pero en lo personal, yo tengo otra forma de apreciarlos. Fíjense, muchas personas dicen que estamos en la era del conocimiento. A mí la era del conocimiento no me gusta tanto. A mí me gusta la era del entendimiento y me acuerdo inmediatamente de mi profesor Mauro Rodríguez Estrada, en paz descanse, y él decía, quien entiende bien las palabras, entiende bien las cosas. Y la forma en que yo percibo ambas palabras las percibo de forma diferente. Por ejemplo, allí Tilly nos dio una magistral definición del temor y nos dice, nos habla de esos 4 temores. A mí personalmente me agrada el temor, porque el temor me hace encender todas las sensaciones que yo tengo que poseer para cuidarme. Fíjense, interesantemente, no, he escuchado que el sentido desde el cual nosotros percibimos el miedo principalmente es por el oído. Los sonidos producen en nosotros la sensación del miedo. Por ejemplo, cuando oímos truenos, cuando oímos, por ejemplo, algunos de ustedes han estado durante un terremoto, han estado en un terremoto, algunos, ¿sí? ¿Y cómo se escucha un terremoto? ¿Verdad? Ah, mira, ahí está Teresa Como que la tierra está sí, ya, horrible. Sí. ¿verdad? Y ustedes cuando estuvieron en el terremoto, ¿ustedes la pasaron bien o la pasaron mal? Por supuesto, al comienzo mal. Muy mal, dice Iván, muy mal, dice Iván. Teresa dice que al comienzo, ¿qué? Al comienzo me dio mucho temor, mucho miedo, pero es al final, cuando ya salimos al parque y vimos que nada nos iba a caer encima, yo dije, ¿sabes qué? Me vino una paz interior, dije, ya no se puede hacer nada, sí, este es mi momento, y me entró una paz increíble. Bueno, fíjate, ahorita que habló Iván, me acordé del terremoto de Puebla. Yo estaba en Puebla cuando el terremoto y estábamos en un restaurante. Y en el restaurante todo empezó a moverse. Las lámparas se movían de un lado a otro, los techos, las columnas se movían de un lado a otro. Y yo estaba muerto de la risa ante lo que estaba pasando. Y mi compañera me tenía agarrada la mano, la persona con la que yo estaba almorzando, comiendo, que dicen ellos, me tenía agarrada la mano y me clavó las uñas, me hizo daño de tanto que me apretó. Estaba totalmente en crisis. Yo estaba divirtiéndome viendo el movimiento que estaba alrededor de mí, que todo se movía alrededor de mí. Fíjense qué interesante, 2 personas presenciando el mismo fenómeno con interpretaciones diferentes. Entonces, ahora vamos a hablar sobre qué ocurre ante el aprendizaje, ante la presencia de estas 2 emociones, el temor y el miedo. El miedo no solamente lo tenemos nosotros. ¿Quién de ustedes tiene en su casa alguna mascota? Gato, perro, hipopótamo, cochino, burro. Algunos seguramente allá en Miami debe haber alguien que tiene un burro en su casa, porque si él dice que si Arnold Schwarzenegger tiene un burro en su casa, él tiene que tener otro. Tú sabes, Francisco es así de envidioso y le tiene envidia a Arnold Schwarzenegger. Aquí lo que tenemos son cocodrilos en Miami. Bueno, pero eso ya es otra, esos son ya reptiles, ya tienen otra forma de pensar. Pero increíblemente, todos los elementos de la emoción que poseen principalmente hasta los animales, digamos, hasta los, digamos, los animales ya avanzados, que ya no son reptiles, no son peces, tienen cerebro límbico. Esa experimentación primaria, natural, del miedo la poseen los animales y los tenemos nosotros. Y ustedes habrán visto cómo sus mascotas en algunos momentos tienen miedo, incluso puede ser hasta un miedo intenso.
nosotros, además, como queremos mucho a nuestras mascotas, tendemos a protegerlos mucho. Entonces, entre los seres que poseen el miedo están los seres humanos. Esa inquietud, ese desagrado, esa aversión ante la amenaza o el peligro, pareciera ser una emoción negativa para el aprendizaje. Pero piensen, el miedo nos protege de situaciones en donde nos sentimos amenazados o en peligro. Si tú no tienes miedo ante una situación de amenaza o de peligro, probablemente hagas algo que te arriesgue gravemente. Entonces hay dos formas de pensar en cuanto al miedo frente al aprendizaje. Como les dije, a mí me gusta entender y pienso que las sociedades del entendimiento nos deben ayudar a permanecer tranquilos y en paz. Pero a veces ocurre que hay una situación en la cual hay algo que me da miedo. Yo busco identificar la causa del miedo y encontrar el grado de ese miedo para ver cómo vivirlo, cómo convivir con el miedo. Si tú no tienes miedo, entonces muchas veces pasa que conviertes la acción en una acción de gran peligro. Por otro lado, cuando hablamos del temor, el temor te hace sospechar del peligro. O sea, en el miedo el peligro está asegurado en tu mente, en tu imaginación. En el temor no es así. En el temor tú presumes el peligro, sospechas del peligro, pero no necesariamente ese temor está bien fundado. Pensemos en esto. ¿Quién de ustedes tuvo que dar clase la primera vez y llegó atemorizado a su salón de clase? ¿Quién? Ah, muy bien, muy bueno, muy bueno. Y díganme una cosa, ¿y sus temores estaban fundados realmente? O al contrario, cuando terminó la clase que dijeron, ay Dios, me salió todo bien, y la gente le dio las gracias, le dio la bienvenida, lo recibieron con brazos abiertos. ¿Les pasó eso? ¿Les pasó? Y ese primer día pasó como una maravilla. Y entonces no había ninguna razón para tener miedo, ni para tener temor. Los miedos estaban basados en tu reacción primaria, pero tu temor estaba basado en la presunción de peligro, y ese peligro nunca ocurrió. Cuando nosotros empezamos a estudiar el temor, nos damos cuenta que es una emoción que resulta artificial. No es una emoción que se sustenta en peligros reales, sino en peligros imaginarios, en situaciones que son limitantes, que son limitantes porque tú te las creas. En cuanto al miedo, es distinto, porque el miedo te hace resguardar para que no vayas a cometer un acto, por ejemplo, atrevido. Una reacción del miedo es que el miedo es contra algo que está presente, mientras que el temor está relacionado con algo que será ocurrido en tu imaginación en el futuro. La causa del miedo normalmente está presente. Por ejemplo, ¿quién de ustedes tiene miedo a las cucarachas? ¿Quién de ustedes tiene miedo a los ratones? A los ratones, a las cucarachas voladoras. Ah, muy bien. A los ratones, a ver, a los ratones. Yo también. A las víboras. A volar. A las alturas. Al vacío. A hablar en público. ¿Ves? Ese miedo tiene que ver con algo que está presente. Ahora, el temor es distinto. En el temor aparecen cosas distintas, porque como no está ocurriendo nada,
Todo lo que está ocurriendo en tu imaginación. Ante el miedo, te paralizas o huyes o atacas. Esa es la famosa fly, fight or freeze. Te congela, huye o ataca. En el temor es distinto. Cuando tú tienes miedo, todos tus músculos se contraen. Todas tus reacciones tienen que ver con por ejemplo, te da náusea, te da fatiga, se te trastorna la forma en que percibes las cosas, las ves más grandes, las ves más rojas, las ves feas, ¿eh? Es una persona y de pronto una persona la ves terrible, tú sabes, parece un ser horrible, un ser humano cualquiera, pero tú le estás dando una imagen que la pusiste en tu mente. Normalmente pierdes la flexibilidad, porque como estás tenso, pierdes la flexibilidad, entonces no te puedes mover, no puedes bajarte, no puedes subirte, no puedes pasar por debajo de las cosas. Tú ves a la gente cuando hay algo, una situación de miedo, normalmente dice, ¿y cómo fue que ese hombre no pudo pasar por debajo de la mesa? ¿Cómo fue que no pudo pasar entre las puertas? No puede porque el cuerpo está totalmente contraído. Es como el cuerpo se pusiera más grande. Entonces, en este caso, el trabajo del miedo es reducir tus posibilidades. Se reduce tu campo visual, se reduce tu audición, se reduce tu percepción. Muchas de tus sentidos pierden cualidad y claro, toda la fisiología tuya empieza a responder al miedo. En el caso del temor es distinto. En el caso del temor, produce una sensación de alerta. Entonces vienes tú y sabes que vas a tener que dar una presentación ante la junta directiva de tu compañía y te preparas. Por eso es que nosotros no tenemos miedo de Dios por lo general, excepto que algunas personas le tienen miedo porque se han portado mal, pero eso no está aquí en esta sesión, eso son en otros lados. Pero las personas que incluso te educan a tenerle temor a Dios, y el temor a Dios no es malo, el temor a Dios tiene que ver con un aspecto de la teología que es divertidísimo además, porque tiene que ver con respetar el ente, ya sea cualquier religión que tú practiques, respetas la ley, respetas el orden, respetas. Entonces, el temor hace que tú, por ejemplo, no conduzcas a más de 55 millas por hora en una autopista, sino la gente simplemente le diera con furia. Y entonces, por eso es que mucha gente, como no tiene temor, le meten una cantidad de multas que terminan sin licencia y con puntos y puestos en la cárcel y a veces terminan haciéndose daño, haciéndole daños a terceros. El temor nos permite que nosotros nos hagamos cargo de las situaciones. Que ocurra lo que ocurra, nosotros nos haremos cargo. En el miedo no es así. En el miedo, la parálisis es tal que cuando el evento está frente a nosotros, nos hace detenernos. Cuando estamos educando y hay miedo en la clase, el aprendizaje no puede ocurrir. Porque el cerebro límbico toma control y dice, yo no puedo aprender porque tengo miedo. En el temor no pasa así. En el temor despierta las alertas y entonces nosotros empezamos a reaccionar frente a las situaciones. Fíjense, la mayoría de las veces el temor en la sala proviene de una dificultad. También ocurre con el miedo. Pero la manera de enfrentar la dificultad ante el miedo y la manera de enfrentar la dificultad ante el temor es distinta. Ante la dificultad, el miedo nos paraliza.
ante la dificultad, el temor nos mueve, nos impulsa. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un estilo de aprendizaje diferente a la mayoría de la gente que está con nosotros. Por ejemplo, supongamos tenemos una clase de personas que tienen una alta inteligencia lógico-matemática y una alta inteligencia verbal-lingüística. ¿Les pasó eso a algunos de ustedes en su escuela? Que había gente que eran los cerebritos, ¿eh? Las maestras los adoraban porque ellos tenían buena letra, ellos escribían divino y además sacaban las cuentas rápido. ¿Les pasó eso a algunos de ustedes en el colegio? Y a veces algunos de ustedes, los que están aquí, eran de esos, de los cerebritos, ¿no? Mientras tanto, había el que estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo y veía pajaritos y dibujaba. ¿Quién era de los que dibujaba en clase? ¿Quién era de los que dibujaba en clase? A ver, ¿quién de ustedes dibujaba? Muy bien. ¿Quién de ustedes era de que andaba con los dedos tocando música en el pupitre? Tocando música en el pupitre. ¿Ah? A ver, muy bien. ¿Y quién de ustedes, por ejemplo, andaba conversando con el de adelante, con el de al lado, con el de atrás, con el de más allá, con el que no había entrado, con el que se había ido, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Entonces, muchos de ustedes eran la pesadilla de sus maestros. Por ejemplo, en el caso de su servidor, yo no podía quedarme sentado más de 5 minutos. Tenía que levantarme y caminar en la clase. Eso era una pesadilla para los docentes. Cuando nosotros aprendemos de una manera diferente, normalmente esa manera diferente produce un miedo enorme en el docente. Y ese miedo lo paraliza y no les permite aproximarse al estudiante con un estilo de educación diferente al que ha sido su esquema tradicional. Por ejemplo, ¿quién de ustedes en un momento determinado tuvo dificultad para alcanzar las exigencias académicas de lo que estaban estudiando? ¿Quién en un momento tuvo dificultades para alcanzar las exigencias académicas? Muy bien. Normalmente las personas reaccionan ante esas dificultades con miedo o con temor. El que tiene miedo no pasa, no supera esa dificultad. El que tiene temor, por lo general, lo que hace es impulsarse y supera cualquier obstáculo. ¿Quién de ustedes tuvo dificultad para socializar con las personas con las cuales convivía en clase? ¿Alguno de ustedes fue así? Merilena, muy bien. Teresa, más o menos, muy bien. Ernesto dice que está haciendo así con el dedito, no sé si está diciendo que sí o que no. Sí. El miedo al fracaso en la socialización hace que mucha gente no se atreva. Yo, por ejemplo, la primera vez que logré que una chica me diera un beso tenía ya 15 años y me lo dio en el cachete. Qué molla de frustración. Eso fue espantoso, no puede ser. Todo el mundo, tú sabes, tenía su noviecita y yo ni por lástima me daban un beso. La primera novia la tuve en la universidad. Increíble, pero es así. Claro, eran otros tiempos. Quizás en esta época hubiera sido distinto. Pero fíjense qué interesante. A mí me costaba socializar a ese nivel. Mientras que a otros compañeros míos eran unos atrevidos. Incluso les decían a las muchachas que le dijeran a la mamá que iban a salir conmigo para que le dieran permiso porque yo era muy serio y las mamás que confiaban en mí y los sinvergüenzas se iban y usaban a mí para sacar a las muchachas a pasear. Trabajar los miedos tienen que ver con precisamente darnos cuenta de que hay elementos que... Ya voy, mami, ya voy. Ya voy, ¿quién? Tenía que ser Escapola. Yo de verdad que esa muchacha me tiene a mí a veces que le voy a dar un tate quieto. Cuando nosotros empezamos a desafiar el sistema, empezamos a generar un elemento en la autoestima del docente. Porque el docente empieza a pensar que no posee las cualidades necesarias para educar a ese estudiante. También le pasa al estudiante que a lo mejor siente
que su autoconcepto se ve limitado porque él no posee la inteligencia lógico-matemática, no posee la inteligencia verbal lingüística. Mucha gente se equivoca diciendo que la memorización no es importante en el modelo de educación novedoso que nosotros proponemos de aprendizaje acelerado. Nada más lejos de la verdad. El aprendizaje acelerado dice que lo que no se recuerda no se aprendió. Por lo tanto, la memorización es vital. Ahora, lo que a mí me da terror es que la gente quiera memorizar por mecánica, por lo que llaman en Venezuela, no sé cómo le dicen en México o en Colombia, el caletre. ¿Cómo le dirán? A aprenderse las cosas de memoria, pero tú sabes, repetir, repetir, repetir siempre de la misma manera. ¿Ah? ¿Cómo le dirán? De carretilla, decimos nosotros. De carretilla, dicen en Perú. ¿Cómo le dicen a eso en Chile, en Colombia? A ver, cuéntame. Creo que también como carreta. Ah, bueno, muy bien. Entonces, la gente tiene temor, perdón, tiene miedo de que le hagan preguntas que tienen que ver con recordar cosas de memoria, porque normalmente la clase ha sido tan aburrida que ¿cómo te vas a acordar tú de tanta fecha, tanto nombre y tanto evento si no tiene nada que ver contigo? Entonces, claro, tú te aprendes la fecha de nacimiento de los próceres, la fecha de ocurrencia de las batallas, las fechas las fechas, digamos, iconográficas de la historia, de la geografía, de lo que sea, te las aprendes de memoria. Incluso yo conozco gente que se sabía los nombres de todos los países y las capitales y no sé cuánto, le hacían el examen y al otro día le preguntaba cualquier nombre de nación o capital y no se acordaba nada. Mientras la memoria no esté relacionado con un evento trascendental, que es un evento de aprendizaje maravilloso, la memoria no va a estar impactada favorablemente para recordar. Nosotros sabemos muy bien que nada asusta más a un niño que la crítica y la censura. Entonces, nosotros tenemos que aprender que aquel docente que se acostumbra a criticar y censurar de forma rápida y frecuente a su estudiante, le está haciendo un daño enorme, primero al autoconcepto, pero también le está generando una emoción de miedo que muchas veces puede llegar a ser traumatizante e insuperable. Cuando ustedes escuchaban, a ver, todo el mundo, papel y lápiz, examen, ¿cómo era su reacción? ¿Favorable o desfavorable? Miedo. ¿Verdad? De miedo y de terror. En cambio, ¿quién tuvo un docente con quien hacer examen era muy divertido? ¿Quién tuvo un docente así? Ahí está Tilly, ahí está, me está lanzando Erling, ¿verdad? A veces hubo docentes en donde los exámenes eran tan divertidos que tú querías que te lo hicieran. Y hacían los quizzes día tras día y tú lo que estabas esperando es rápido que llegara el quiz para divertirte. Cuando nosotros logramos que el miedo desaparezca, el docente empieza a obtener un resultado mucho mejor. No significa que no va a haber temor, porque ese temor que dice Pili, del temor de fallar, ese temor no desaparece con facilidad. Uno de los miedos más importantes que existe en los ambientes estudiantiles es el miedo al ridículo social. Hacer el ridículo, pero como dijo Tilly, hacer el ridículo, pero es que el ridículo no es un ridículo cualquiera. Yo personalmente disfruto mucho de hacer el ridículo. Me encanta hacer el ridículo, pero no es un ridículo que me expone socialmente. Pero los adolescentes, por ejemplo, no pueden quedar más marginados que aquellas veces que sus compañeros de estudio o su docente los hacen quedar mal.
los exponen a que sus compañeros se burlen de ellos. Ellos pueden ser que rían entre ellos, pero cuando son objeto de burla, no porque ellos se burlen de sí mismos, sino porque se burlan de ellos para menospreciarlo, para menoscabar su identidad, allí ese miedo social hace un daño espantoso. Habla Tiri también del miedo al fracaso. Yo pienso que uno de los aspectos que más hace tenerle miedo al fracaso es la competencia. Y la competencia en los ambientes estudiantiles es muy común. Aquí en los Estados Unidos es impresionante. Aquí los docentes les encanta una competencia. Este es un país donde todo se compite. Como aquí tú sabes, está la ley del mercado y se acostumbran a la libre competencia. A veces se olvidan de que para que alguien gane, otro tiene que perder. Cuando para que tú ganes, otro tiene que perder, hay algo perverso en esa relación. Entonces, el miedo a la competición hace que muchas veces incluso jóvenes, jóvenes mujeres y hombres hagan caso omiso de reunirse porque no quieren ser expuestos al ridículo porque ellos no tienen habilidades deportivas. Pasa mucho con personas que tienen una mente genial, por ejemplo, para el ajedrez o para algún otro juego de estrategia, pero que a la hora de exponerlos a jugar el fútbol americano o el fútbol soccer, lo que nosotros llamamos fútbol, o el béisbol o voleibol o cualquier otro deporte de competencia, se ven menoscabados porque ellos probablemente no tengan habilidades físicas. Normalmente son personas que no cultivan su físico de forma habitual. Por lo tanto, tenemos que buscar una relación en donde no haya fracaso por no ser hábil físicamente para competir en deportes de exigencia física. Cuando los socios de aprendizaje no pueden, por ejemplo, yo me acuerdo a Alexander Daniel, mi hijo más pequeño, lo pusimos a jugar fútbol y el primer día que fue a jugar llevó el balón y metió gol. Solamente que lo metió en la cancha de él. La metió en la cancha del lado de él. Y además cada vez que corría, que uno de los niñitos se caía o se golpeaba, él se detenía para ayudarlo porque estaba llorando. Entonces él venía y lo consolaba y como era un monstruo de grande, porque era el más grande de todos, pero tú sabes, era tremendo inquieto muchacho así. Entonces él no tenía ningún interés en el juego. Cuando nosotros lo llevábamos, no era para que ganara, era para que lo intentara. Tenemos que lograr que nuestros estudiantes intenten y que si fracasan, intenten de nuevo. Y que si fracasan de nuevo, intenten de nuevo. Y mientras puedan, intenten cuantas veces puedan. En este momento, yo creo que alguna de las fallas de la educación actual es que las madres y los padres crean lo que llaman, si no me equivoco, los niños de cristal, que me corrijan, Melissa, si es el vocablo correcto, niños de cristal, porque los padres los protegen de todo, para que no les ocurra nada. No van al colegio caminando solos, no van en bicicleta solos, no van al parque solos, porque además la delincuencia muchas veces ni siquiera lo permite. Pero por si fuera poco, si van con los padres o las madres, los padres y las madres no los dejan solos y si se caen los recogen y si se golpeó y llora, lo sacan para que no llore más. Entonces el niño no está acostumbrado al fracaso, no está acostumbrado a intentar y fracasar. Cuando tú no intentas y fracasas y aprendes que no debes intentarlo más después de que ya fracasaste, te detienes y no intentas más. Lo mismo ocurre con los juegos
electrónicos, los juegos de video. Los juegos de video muchas veces dan un metamensaje terrible. ¿Por qué? Porque el niño juega y mata, se mata y revive, mata y revive, mata y revive. Yo hasta ahora no he visto el primer muerto que reviva, pero en los juegos de video eso ocurre de forma regular. Entonces el metamensaje es, no importa que tú te mueras, tú te vas a revivir, pues tú lo viste en los juegos. El fracaso debe estar implícito en los juegos de video. Pero el fracaso tiene que llevar a una conducta nueva. Porque si siempre haces lo que siempre hiciste, siempre obtendrás lo que siempre obtuviste. Por lo tanto, si quieres cambiar los resultados que estás obteniendo, tienes que cambiar lo que estás haciendo. El niño tiene que aprender a intentarlo de nuevo para que a cada fracaso haya un nuevo intento para evitar fracasar, pero intentándolo. Si nosotros convertimos el ciclo vicioso de fracaso en que yo fracaso y no pasa nada, o yo fracaso y alguien viene a salvarme, muchas veces el socio aprendizaje lo que prefiere es no arriesgarse porque no quiere fallar. Nosotros lo vemos cuando damos los programas de formación de facilitadores. Yo convoco a los socios de aprendizaje para que hagan presentaciones improvisadas. Y aquí no me dejen mentir porque hay varios de los que están conectados aquí que asisten a los programas conmigo. Muchas veces yo invito al socio de aprendizaje a que lo intente y dice, no, yo no, hoy no, mañana, la próxima, la semana que viene. Y hay algunos que ya llevan 7 semanas en lo mismo. La semana que viene. ¿Por qué es que no pueden fracasar? ¿Cuál es el problema de fallar? Es que ellos aprendieron eso, no lo aprendieron conmigo, lo aprendieron en otro ambiente. Si nosotros no logramos romper ese ciclo vicioso, no van a intentar otra vez y por lo tanto no lo van a lograr. Fíjense, muchas veces ocurre que el miedo se instala como una forma de vida. Entonces, tú prácticamente cuando llegas a una situación que ya viviste y que no superaste, lo que ocurre es que el miedo vuelve a surgir por la interpretación que tú das del fenómeno en el cual estás interviniendo. Hay una persona intrépida que está entrando aquí detrás de mí, cualquier cosa, es mi esposa, no vayan a creer que me están secuestrando ni nada por el estilo. No estamos en recreo todavía. Entonces, cuando tú piensas que tú no puedes porque no tienes la capacidad, normalmente eso está relacionado con tu temprana infancia, en donde alguien te hizo compararte con tu hermano o con tu hermana que había salido muy bien y sacaba notas excelentes. Y entonces a lo mejor al papá o la mamá se le ocurrió la bendita idea de decirle a la niña o el niño, mira lo que logró tu hermana, así debes comportarte. ¿Cómo es que no puedes obtener las notas que tu hermana está obteniendo? Y allí empezaste a crear una situación en la cual el niño empieza a perder autoestima y empiezan a aparecer esa comparación ya no solamente con su familia, sino con sus compañeros de clase. Voy a ir cerrando y voy a hablar de dos situaciones. Lo primero es lo que dijo Tilly del miedo al éxito. Yo lo he visto con gente que está en esta misma sala, que no me deje mentir, que yo creo que son extraordinarios, pero les da terror ser descubiertos como tal. Y entonces empiezan a huirle al éxito.
y empiezan a no hacer las cosas que están llamados a hacer, porque imagínate, y si lo hace y tiene éxito, ¿qué va a hacer? ¿Qué explicación va a dar después de eso? Y a veces pasa que una de esas personas toma un programa conmigo, asiste, hace una presentación extraordinaria y recibe un feedback que juzga negativo. No importa si 40 comentarios le dijeron que lo hizo bien. Si hay un comentario negativo, ese comentario negativo es el que esa persona se agarra. ¿Por qué? Porque imagínate cómo va ella a tener éxito, cómo va él a tener éxito. Tiene que agarrarse de algo que le dijeron que es una oportunidad de mejora correctiva. Pero ¿por qué no agarraste las 40 comentarios positivos que te hicieron? Porque tiene temor a salir de ahí vitoriado, alabado, en el éxito absoluto. Cuando tú logras un éxito y la gente te lo reconoce, por favor, créeles. Porque lo que ocurre normalmente es que te dicen y te dicen y te dicen las cosas maravillosas que tú hiciste y no te las crees. Si alguien te dice que luces bella, créeselo. Si alguien te dice que luces feo, no lo creas. Si alguien te dice qué bien te quedan esos lentes, créeselo. Si alguien te dice, ay, qué feos esos lentes, no se lo crea. Eso es muy fácil. Empieza a escoger lo que más te convenga. Entonces, así te vas a acostumbrar a decirte las cosas. Mira, una de las cosas que nosotros hacemos cuando damos retroalimentación, que es realmente desafiante, es pedirle a una persona que diga las cosas que hizo bien hechas de su presentación. Es ahí donde las cosas se le ponen difíciles. Que son incapaces de identificar las cosas que hicieron bien. Porque lo primero que le viene a la mente es lo que hizo mal. Y lo que hizo mal solamente lo sabe ella o él. En este caso, acepta ser descubierto como una maravilla. Mantente en el temor de fracasar, pero no tengas miedo a fracasar. El temor a fracasar te va a hacer prepararte y prepararte y prepararte. Y cuando creas que ya estás suficientemente preparado, prepárate más. Lee, lee, lee. Y cuando creas que has leído mucho, sigue leyendo. No para obtener conocimiento, es para obtener entendimiento. Y ya por último, el temor al futuro y el miedo al futuro se adquiere normalmente haciendo predicciones. Imagínense cómo se siente un músico de esos maravillosos oye, que todo el mundo reconoce como maestros. ¿Cómo se siente antes de dar un concierto? Si el músico se deja tomar por el miedo, cuando empiece va a cometer un error. Si por el contrario sigue sintiendo ese sudor en las manos, ese temblor aquí en la boca, el estómago, las piernas, eso va a ser maravilloso, porque eso va a hacer que él salga y la adrenalina haga que toda la maestría con la que se preparó fluya y haga una presentación extraordinaria. Espero que acepten la importancia del miedo para precaución
pero que aprendan todavía a sacar provecho del temor para preparación. Preguntas. Adelante, Francisco. Tienen que encender el micrófono porque la capacidad de leer los labios continúa siendo una de mis debilidades. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, gracias, te damos las gracias por esta oportunidad, este Learning Talk que particularmente me parece y me toca a nivel personal, y quiero compartir con este maravilloso equipo de participantes en este Learning Talk una experiencia personal justamente vinculada con el miedo, y tiene que ver con el miedo a exponerme en redes sociales. A pesar de ser el CEO, el director ejecutivo de una empresa de consultoría y de liderar a un equipo de consultores y facilitadores, yo particularmente tengo pues muchísimo miedo a exponerme en redes sociales, y no ha sido digamos, mi preferido en términos de metas, de logros, de resultados. Y justamente he logrado, a raíz pues, de todo un proceso que estoy viviendo en este momento, acompañado a mi querido Adrián, darme cuenta de esto mismo que estamos conversando el día de hoy, de la necesidad de que la única forma de superar el miedo y los temores, en mi caso totalmente infundados, es haciendo. Entonces, yo diría que complementando lo que planteaba Tilly al inicio de esta excelente conversación, mi experiencia con relación al tema del miedo y el aprendizaje es que la única forma, para mí en particular, de superación es haciendo. Es decir, es traspasando esa neblina, esa bruma, ¿verdad? Que es lo que nos impide muchas veces exponernos a hacer cosas, porque sencillamente, como bien lo planteaba Adrián en su exposición, pues son prejuicios, son hechos de infancia, son muchas cosas combinadas que nos inducen a tener miedo. Yo no puedo desaprovechar esta oportunidad, Adrián, para decir que justamente como resultado de este autoproceso de introspección, de autoconocimiento y de avance dentro de mi proceso de certificación como conferencista internacional, les anuncio que el próximo miércoles 2 de marzo estaré conectado por todas las redes sociales, vía Facebook Live, vía Instagram, vía Zoom, y cualquier otro medio de transmisión que podamos tener a nuestro alcance, para iniciar una actividad que he decidido llamar Proactívate. Va a ser coordinada por mí y va de este miércoles 2 de marzo en adelante a realizarse todos los miércoles. Está todo este equipo cordialmente invitado. Eso va a ser a la 1 p.m. Eastern Time, hora Miami. Y bueno, los invito desde ya para que se conecten, para que puedan promover y ayudarme a promover este evento en todas sus redes sociales, y hacer de estos mismos encuentros y de estas mismas experiencias de cada uno de nosotros un valor agregado, y justamente aportar lo mejor de nosotros mismos. Y la mejor demostración que puedo decir en estos momentos de lo que significa la superación del miedo soy yo mismo frente a esa actividad del próximo miércoles 2 de marzo, que espero que todos ustedes me acompañen. Felicitaciones a Francisco. Adelante, Teresa. Sí, felicitaciones, Francisco. Lo que yo quería preguntarte, Adrián, es lo que veo, lo que llamas temor, yo lo veo como el estrés, ¿no? El estrés positivo, que eso siempre me impulsa a mí también a terminar las tareas. Si es que no tengo una fecha, ¿no? Donde debo hacer las cosas, a veces no funciona, tengo que tener la presión, ¿no? Y la adrenalina ¿no? dentro para poder realizar mis cosas. Muy bien. Las personas que conocen esto del tema del estrés lo llaman distrés. Hay distrés y hay eustrés. Uh-huh. Existen varios tipos de estrés. Existe un estrés que es positivo, que es el eustrés. Existe el estrés negativo, que es el distrés. Y existen otros, que es el estrés agudo, el estrés crónico, el estrés episódico. Existen
diferentes tipos de estrés. Por eso quizás tendremos que hacer una, una sesión para hablar sobre los diferentes tipos de estrés. Ahora, el U3, que es el que tú hablas, que es el estrés positivo, es maravilloso porque es el estrés que no produce cortisol, que al contrario, produce dopamina y produce todas las hormonas que son positivas. ¿Ok? ¿Contesta eso tu pregunta? Sí, por supuesto. Muy bien. Adelante con sus preguntas. Adelante con su pregunta. Bienvenida a su pregunta. Están pensando la pregunta. Qué bueno. Me encanta porque tiene que ver con el silencio. El silencio siempre ayuda. Si tuvieran una pregunta, ¿cuál sería? Yo tengo una pregunta que Adelante, hacerle Francisco. con este tema que, como dije, me toca tanto. Em, yo diría que, pues mi pregunta sería en concreto, la forma de poderse encontrar con el miedo de una manera positiva. Este, ¿Cuál es esa mejor forma? ¿A través de la introspección? ¿A través de alguna estrategia en la que pueda justamente darse ese encuentro con los temores y con reconocimiento de los temores? En concreto, la pregunta es, ¿qué me ayuda a mí a reconocer mis temores? Vamos otra vez a diferenciar. ¿Estamos hablando de miedo o estamos hablando de temor? Yo diría que temores, porque no son cosas fundamentadas, son elementos infundados. Muy bien. Pero fíjate, te voy a contestar cómo trabajar los miedos. Los miedos se trabajan preparándose. Cuando tú, por ejemplo, empiezas a conocer, ¿te ha pasado, por ejemplo, que alguna vez fuiste a un serpentario? ¿Alguna vez fuiste a un serpentario? Serpentario, ¿qué es un A serpentario? un lugar donde hay muchas serpientes, te exhiben serpientes de todo tipo, de todo tamaño, de todas las formas, de todas las especies. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, hay un fenómeno y es que nuestra mente se adapta a todo. Entonces, cuando tú llegas al serpentario, si tú tienes temor a la serpiente, al rato ya no tienes temor a la serpiente. Perdón, miedo a la serpiente. Tienes temor, por eso no metes la mano, porque sabes lo que puede pasar. Mientras más conozcas sobre serpientes, menos miedo le vas a tener y vas a tener un temor fundado. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos unos lentes que nos voltearan la vista de este lugar y nos pusieran a ver todo boca abajo, en 3 días nosotros nos adaptaríamos a esa forma de ver el mundo. La mente se adapta a las cosas que van sucediendo. Entonces lo que tú tienes que hacer es buscar la causa del miedo. Y por eso es importante. Muchas veces la causa del miedo es la ignorancia. A veces yo veo gente que te ven comiendo, por ejemplo, un steak tartar, un steak de carne cruda, y le da un asco horrible. ¿Quién ha comido steak tartar? Ahí está, varios. ¿Ah? ¿Quién lo ha disfrutado? ¿Qué es el qué, perdón? Es una carne cruda que se prepara, que se llama steak tartar. Carne a la tártara. La tártara. Hey. Ajá. ¿A quién le pasó que la primera vez que probó el sushi, no las cosas de los rolls, no, que comió su sashimi, que comió pescado crudo, la primera vez le dio un asco horrible? ¿A quién ahora le encanta ir a comer sushi? Ahí está, le pasa eso. Al principio lo desconocías, la ignorancia hace que tú tengas miedo. El miedo se resuelve muchas veces a través de la preparación. Ahora, hablemos del temor, que es la pregunta que nos hace Francisco. Dice el dicho, me prepararé y mi oportunidad llegará. La preparación
la casualidad solamente favorece a la mente preparada. Por eso, muchas veces tú ves personas llegar y triunfar y parecían que tenían todo en contra, pero se prepararon y su oportunidad llegó. La casualidad solo favorece a la mente preparada. La preparación resuelve los temores. Por eso es importante la ilustración, por eso es importante la educación, por eso es importante la lectura, por eso es importante el cultivo del espíritu, por eso es importante el cultivo del cuerpo. Si tú, por ejemplo, hago la pregunta, aquí hay varias personas que tienen experiencia. ¿Quién se sometió a una prueba física para la cual no estaba preparada? ¿Quién de ustedes se sometió a una prueba física para la cual no estaba preparada? La pasó realmente mal. ¿Alguno? Me gustaría que se dieran cuenta. A ver, preguntas, Jessica, ¿cómo manejas el temor, el miedo desde el lado del facilitador cuando se presenta? En este caso, Jessie, por cierto, te doy la bienvenida a nuestra querida Jessica Souley. El temor yo lo manejo a través del cuerpo o de la mente. Como tú sabes, existen dos formas de trabajar, vía lenguaje o vía corporalidad. La emocionalidad es muy difícil de intervenir de forma directa, excepto por el olfato. Pero puedes intervenir a través del lenguaje y a través de la corporalidad. Entonces, tú misma, Jessica, has visto a Anthony Robbins cómo se prepara físicamente antes de realizar sus maravillosas conferencias. Se toma 2-3 horas de preparación física y cuando llega a la sala pareciera que se hubiera tomado un balde de gasolina de avión. Pero claro, es que físicamente ya se preparó. Ustedes dirán, no, pero es que Adrián, yo no tengo tiempo para eso. Bueno, fíjate, yo voy a decirles lo que me pasó hoy, por ejemplo. Yo me preparé durante 1 hora para venir a esta conversación. Es una conversación que a ustedes les resultará que a mí no me parece complicada, que no me parece difícil. Y déjenme decirles que sí, para mí lo resulta, pero yo me preparé física y mentalmente. Entonces, lo primero es prepararte físicamente. ¿Y cómo te preparas mentalmente? A través de metamensajes en tu lenguaje. Puede ser mediante meditación, puede ser mediante cualquier otra práctica que haga que tú utilices el lenguaje para programarte neurolingüísticamente. La mente confía en lo que tú dices. Si tú sientes que necesitas mensajes positivos, yo por ejemplo les puedo decir, yo tengo una lista enorme de sugestiones positivas. Las tengo escritas y las leo y las leo y las leo y las leo. Mi mente muchas veces es invadida por pensamientos negativos. Sobre todo, por ejemplo, cuando ocurren cosas como que se complica la salud de alguien de mi familia o la misma salud mía, que ocurren eventos que no son deseados. Entonces tengo que empezar a decirme, muchas veces ustedes ven que ustedes me escriben y hola Adrián, ¿cómo estás? Aquí, desafiado y avanzando. Tú dices, oye, pero este sí es atrevido, ¿por qué contesta así? Contesto así porque yo me lo estoy diciendo a mí mismo. Ayer me hablaba mi querida Ivette Casanova y me pregunta, ¿cómo estás? Y yo le contesto, ¿cómo crees que le contesté, Melissa? ¿Cómo le contesté a Ivette cuando me preguntó que cómo estaba? Desafiado y avanzando. No, le contesté, ¿cómo quieres que esté si tengo una amiga como tú? ¿Cómo crees tú que me sentí yo cuando le dije eso? ¿Cómo crees que se sintió ella? Muy bien. Halagada, halagada. Eso es parte del trabajo. Tenemos que lograr
a través del lenguaje y de la corporalidad, intervenir en nuestros temores. Bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión.